Bueno, hoy estamos a 11 de noviembre. 11 de noviembre de 2022. ¡Ay, es viernes! Biomatemáticas. Uno. Y ayer estuvimos hablando y viendo lo que son las funciones trigonométricas. Estrictamente se refieren a las funciones que surgen del concepto del triángulo rectángulo. Ay, que horrible, pero bueno, para el caso de lo que voy a poner acá, es sirve, que se refiere a figuras con tres ángulos, tres gonos, la medición de ellos, trigonométricas, la medición de tres ángulos en particular respecto a este ángulo, que es un ángulo de 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados, o un cuarto de pi radian, ¿sí? No, un medio de pi radianes, y los otros dos ángulos son distintos. Este no es igual a 90 grados, de hecho sería menor a 90 grados. Vamos a ponerlo más claro, más específico, sería menor, aunque hay una especie de puntito. Este ángulo es menor a 90 grados y este también es menor a 90 grados. Pero puedo conocer este al que voy a llamar el ángulo teta, con letra griega, porque la magnitud del ángulo teta es proporcional a la longitud de esta línea diagonal. La línea diagonal, o la que une los dos ángulos menores a 90 grados, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Estos dos lados se llaman, este de aquí y este de acá, se llaman catetos. Respecto a este ángulo, que al tener un ángulo de 90 grados, decimos que es un ángulo recto, y por eso este triángulo es conocido como triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, el ángulo teta se puede determinar mediante las magnitudes de los catetos, la relación de las magnitudes de los catetos, y la hipotenusa. Nada más procuremos que cuando entremos en una puerta, por favor, además hay gente allá afuera haciendo ruido. A este ya vamos a llamar respecto al ángulo que nos interesa conocer, el ángulo teta. Este cateto sería el cateto opuesto y este sería el adyacente. Bien, este es el adyacente.
Entonces tenemos los catetos, el opuesto ya vemos de O, el adyacente A y la hipotenusa H. Las razones o proporciones entre las magnitudes de los catetos y la hipotenusa nos permiten determinar la magnitud de la apertura del ángulo y por lo tanto la inclinación de la hipotenusa. Esas relaciones pueden ser la magnitud del el largo, la longitud del cateto opuesto, dividido entre la longitud de la hipotenusa, y esta es la función seno del ángulo, la magnitud del lado adyacente entre la hipotenusa, que eso nos define se define por medio del coseno del ángulo, y la tercera función es la proporción entre la longitud del cateto opuesto y el cateto adyacente, que eso es proporcional a la tangente del ángulo, la línea tangente al ángulo. ¿Cuál sería la línea tangente al ángulo? La línea tangente al ángulo sería formalmente una línea perpendicular, esta, a la hipotenusa. Esta sería la línea tangente, esta línea punteada. Esta es la tangente, tiene que ser con minúscula para que coincidan. La tangente al ángulo θ. De hecho, podemos representarlas dentro de lo que podría ser aquí. Prometo la próxima semana traer una vara con una regla más corta que esta, entre perfectamente al fondo del desarrollo. Que sería, vamos a poner un sistema de coordenadas. Voy a poner aquí el centro. Las remarcas más o menos a 10 centímetros cada una de ellas. Ahí está. Y perpendicular a esta, una línea similar, perpendicular. Está aquí, acá, y acá. En esto lo que voy a representar es un círculo de esta magnitud. Supongamos que es un círculo. Supongamos que es un círculo. Y en este círculo vamos a trazar una línea que podría estar aquí. El radio, con esta inclinación O
ángulo que se une o intersecta la circunferencia del círculo en este que sería el punto X, Y, correspondiente a este radio. Si el radio estuviera en otra inclinación, entonces este punto XY sería libre. X aquí sería menor que X acá, estaría corrido hacia la izquierda, mientras que Y sería mayor. A una inclinación mayor, entonces tengo una X menor y una Y mayor. A una inclinación menor o un ángulo menor tendría una X mayor y una Y menor. Entonces, la magnitud del ángulo es proporcional a la proporción de los valores X y Y del radio del radio con la inclinación de ese ángulo. Recordemos que si este es un círculo, la circunferencia entonces tiene una magnitud de ¿cuánto? 360 grados o ni con números ni con símbolos de grados, o 2, entonces voy a poner español, no seamos estrictamente matemáticos, 2 pi radianes, ¿sí? Porque es una circunferencia. Si yo pusiera 0 grados sería un punto sobre el eje horizontal. Acá la mitad del círculo será nada más 180 grados o pi radianes. No necesito poner un pi radiano. En este dibujo, en esta gráfica en particular, donde yo puedo llamar Y al eje vertical y X al eje horizontal, puedo asignar valores a Y y a X y voy a asignar aquí el valor de 1. Aquí es Y igual a 1, por lo tanto aquí ¿cuánto sería Y? No, Y, 0. ¿Cuánto sería X? ¿Acá? No, acá sería menos 1. Sería menos 1. Aquí sería menos Y. Y ese sería entonces menos 1, y acá sería, al ser X, acá sería 1. Aquí sería 0.5, aquí sería de X, aquí sería 0.5 de Y, 0 de X, menos 0.5 de X, 0 de Y, menos 0.5 de Y, 0 de X. Dado, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide esta línea, la longitud de esta línea verde o radio? No, sí. Si es una circunferencia de un círculo y aquí mide 1, aquí mide 1, nada más que hacia la izquierda, por eso tiene un signo de menos, pero aquí la magnitud, el valor absoluto es igual a 1. Aquí también el valor absoluto de 1 es igual a 1. ¿Cuánto mide si esto fuera el radio, cuánto mide el radio? El radio, este radio de esta circunferencia es igual a la unidad. ¿Bien? Esta es entonces una circunferencia o círculo, vamos a llamarle. Es un círculo de R igual a 1 y lo conozco entonces en estos términos de la trigonometría y la matemática como el círculo unitario. El círculo unitario es de radio 1. Cualquier círculo que tenga un radio de 1 será un círculo unitario. Y siempre que esté entonces su centro esté ubicado en el origen del sistema de referencia o de coordenadas.
Y el ángulo lo puedo medir por la inclinación, ya sea en grados o en radianes. Este quién sabe cuánto mide, medirá, yo diría, aproximadamente un cuarto de pi radian o aproximadamente 45 grados. Pero eso es a ojo de buen cubero. En unidades ODC, ojo de buen cubero. Yo puedo conocer entonces la magnitud de este ángulo. La magnitud de este ángulo, llamemos el ángulo θ. Θ, entonces lo puedo conocer mediante la magnitud de O, el lado opuesto, o de A, el lado adyacente. A través de la función seno lo conocería mediante la relación, dijimos, de O entre R. Aquí le llamo R, aquí le llamo H. Puede ser R o H de hipotenusa de esto que sería un triángulo rectángulo inserto en el círculo unitario. Bien, eso es entonces, estas son las tres funciones trigonométricas básicas, el seno, coseno, tangente y cotangente, que me relacionan las magnitudes del triángulo que se forma cuando por ejemplo, se forma se traza un radio en un círculo unitario. Tendría que la representación gráfica de la función, ahí está, dibujada, y aquí tengo la representación alfanumérica de la función. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Esto sería entonces el valor de Y. Esto aquí es Y, lo voy a poner así. Este es el valor de Y, aquí, que es igual a 1. Bien. ¿Cuánto vale R? 1. Para este caso, entonces, dado que R vale 1, entonces el seno de este ángulo será igual ¿a cuánto? No, a O. O entre 1 es O. ¿Sí? Dado que R es igual a 1. Entonces, puedo decir que esto es igual al seno del ángulo, será igual a Y, o para que sea más bonito, Y es igual al seno de θ, y recordemos que Y es una función de X, acá está X. La función f de X, la función trigonométrica, será Y igual al seno de θ. Y como función matemática, esa sería una función de cuántos, es decir, el valor de Y de cuántos números depende. De 1, que es el seno de θ es un número que depende de la magnitud del ángulo. El seno, esto sería como la definición de la variable X. X igual al seno de θ. Como incógnita, como variable. Como variable, en este caso, variable independiente. De la variable dependiente, ¿cuál es? Es Y, porque su altura o valor depende de la inclinación del ángulo. Aquí tenemos entonces escrita a la función trigonométrica así como una función. Ya está. Lo puedo hacer cuando la dibujo dentro de él, más fácilmente cuando la dibujo dentro de un círculo unitario. En el círculo unitario puedo simplificar la función trigonométrica de ser esta cosa o esta cosa a ser esta expresión alfanumérica más simple.
Saquen sus calculadoras o saquen sus celulares, dependiendo si traen calculadora o traen celular. Si traen celular pueden usarlo como calculadora y además para llamar por teléfono o para textear mensajes. Si traen calculadora están incomunicados. No sé, a lo mejor las calculadoras están en peligro de extinción. Entonces Casio debe de empezar a fabricar teléfonos celulares. O al menos calculadoras que se conectaran a la red de internet. Les voy a vender la idea. No, ya no voy a la oficina de patentes a registrarla. Okay. El concepto de calculadora online portátil, porque online hay muchas. Podría suceder, entonces esto es igual si la función de x es igual a y es igual al seno de x, entonces el seno de x, el concepto del seno de x será igual a x. Y ya vimos que una función f de x que se exprese como y igual a x puede tener aquí otros elementos. Puede tener aquí un coeficiente al que puedo llamar n, ya no n porque eso me da la idea de pendiente, no la quiero poner aquí explícitamente, más una variable, más una constante, vamos a ponerle c. Por ejemplo, si fuera así, entonces se parecería a una recta. Finalmente sería igual a mx más b, pero no es que estoy escribiendo m más b, sino n más c. Curiosamente la n es la que en el alfabeto sigue después de la n y la c es la que sigue después de la b en el alfabeto. Entonces es para verla un poco diferente. Para ver entonces a la función trigonométrica como una función cualquiera, que puede tener entonces, aquí cuántos, sería una función de qué tipo, en cuanto al número de términos que la describen. Si es un solo término, será una función monomial. Esta sería una función binomial. Son dos términos, esta es binomial. Porque son los términos que definen a la función. Estos dos. El producto de n por x y c. Aquí sería x. Y podría entonces yo decir que la función que me interesa, pues lo voy a escribir ahora con otro color, que sea el azul, que sea y igual a un número n que me multiplica a la x, que es el seno de el ángulo. ¿Qué les parece que sea n sea igual a 2? Luego seguiría entonces el seno, pero incluso el ángulo, no la función seno, no el concepto seno, sino el ángulo podría a su vez tener también aquí otro valor constante, llamémosle p, no, me equivoqué, no, tendría que estar aquí, pues me lo voy a poner aquí directamente. Aquí no estoy metiendo en el segundo término, no, este es el primer término, el seno. El 2 corresponde a la n, el seno del ángulo podría a su vez también estar siendo multiplicado por otra constante, pongamos que también es 2. Ojo, esta es la gráfica del ángulo. Esta es la gráfica, lo voy a poner entonces con rojo porque está así. Esta es la gráfica de el ángulo en el círculo unitario. Esta es la función. Bueno, en este caso la función sería esta, seno de teta. Pero vamos a usar esta de aquí como ejemplo. Para ello voy a trazar aquí
otro sistema cartesiano, o no cartesiano, no, simplemente otro sistema de referencia gráfica. Acá 1, 2, 3. Acá está este, bien. Pero ahora fíjense con lo que voy a hacer. Voy a hacer esto nada más. De aquí hacia adelante. Tengo esto. Ahí está. Ahí está. En X, lo que tengo es, por ejemplo, aquí, el primer valor que veo yo aquí claramente en el círculo, en la gráfica del círculo, sería el de 90 grados, pero lo voy a expresar en radianes. ¿Cuánto es? Medio pi radiano. Pi entre 2 radianes. ¿Esto cuánto sería? Un pi radiano. Pi radiano. Acá 3. No, sería medio 1, 3 medios. 3 medios de pi radianes. Aquí sería entonces 2 pi radianes. Aquí sería 2 y un medio. Vamos a poner así 2.5 pi radianes. Aquí sería 3. Aquí sería 3.5, aquí sería 4, etc. Por comodidad voy a quedar más con esto, ya lo voy a poner pi radianes. Aquí sería 4.5, ¿no? Pi radianes. Lo vamos a poner aquí abajo. Pi radianes, pi radianes, pi radianes, pi radianes. Esto sería estrictamente lo que sería esto. Ahora, ¿qué tengo aquí? Es el valor que me da acá. Este valor que me da aquí. Con su calculadora vamos a tabular valores. Si esto es medio pi radian, 0.5, podemos poner también así como 0.5 de pi radianes. ¿Cuánto sería a la distancia intermedia entre el origen? Aquí sería 0. De hecho, voy a poner 0 porque sería 0 vertical. Entre el 0 y el medio pi radian, el 0.5 pi radian, ¿cuánto sería aquí? 0.25. Entonces aquí sería 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, etcétera, etcétera. Esos son los valores que pueden ustedes meter en su calculadora siempre que esté la calculadora en función de radianes. Espero que funcione bien por celular. Porque tiene la pila muy baja y se te baja más rápido todavía. Aquí ya lo desbloqueé y voy a abrir ahí no se me cerró, en las utilidades, la función de calculadora, y se ve una calculadora simple. Esta no me sirve mucho, pero si la volteo tengo una calculadora científica como una Casio de modelo no sé qué diantres, FDX no sé qué diantres. Okay. Entonces, tengo aquí mi calculadora científica y arriba a la izquierda en esta ya dice rad. Precisamente se refiere a los pi radianes. No tengo que meter pi, ya está incluido.
Nada más que aquí ahora más tinta todavía, no le ponen el pi. Y si entonces yo puedo meter valores de ángulo en radianes. Multiplicarlo por 2, calcular la función seno y luego multiplicarlo por 2. Hagámoslo con valores desde, sería entonces el ángulo contra y. Y es esta. Y es la función del ángulo, donde x es todo esto, pero lo pongo así. ¿Okay? Entonces, el ángulo en radianes o en pi radianes, aquí comienzo con el valor de, para mayor comodidad, sería 0.25, 0.5 o 50, 0.75, 1.00, 1.25. Háganlo así hasta 4, por favor. Y me van dando los valores. Los valores numéricos. ¿Ya tienen algunos que me puedan ir dando? ¿Están saliendo algunos números diferentes? Déjenme probarlo a mí. Sería entonces...
El segundo sería punto 5 por 2. Luego el seno. Luego por 2 me da 1.69. Luego sería 0.75 por 2. Luego el seno. Luego por 2 me da 1.99. El que sigue sería 1 por 2, es igual a 2, luego el seno y luego por 2. Me da 0.82. Luego es 1.25 por 2, luego el seno, luego por 2, me da 1.96. Luego 1.5 por 2, seno por 2, me da 0.28. Luego 1.75 por 2, seno por 2, me da menos 0.70. Luego 2 por 2, seno por 2 y me da menos 1.51. Luego 2.25 por 2, seno por 2, da menos 1.96. Luego tengo 2.5 por 2, seno por 2, me da menos 1.51. Luego 2.75 por 2, seno por 2, creo que me equivoqué, 2.75 por 2, 2.75 por 2, ya está. Luego seno por 2, le dio menos 1.41. Verifiquen si le están saliendo lo mismo que a mí. Luego 3 por 2, seno por 2, da 0.82. Verifiquen que no estoy yo metiendo la pata, por favor. Luego 3.25 por 2,
seno por 2, 0.43. Y el último que me cabe aquí, a mí, es 3.5 por 2 seno por 2 me da 1.31. Ok, voy a empezar a graficar. ¿Sí les salieron los libros? Porque entonces nos equivocamos igual. El primero es punto 25. Voy a poner aquí el 1, acá el 2, menos 1, menos 2. ¿Bien? Ok. Sería entonces punto 25 me da punto 96, menos que 1. Punto 5 sería 1.69, 1.5 sería como por acá. Luego, punto 75 es 1.99, es prácticamente 2. 1 es punto 82. Punto 82. ¿Sí? Punto 82 sería por acá. Luego con 1.25, que es aquí, es... Se me hace que este está mal. Verifiquen por favor este. El de cuando el ángulo es igual a 1. Ah, entonces quizá lo que hice fue que me equivoqué al escribir. Sería 1.82. 1.82. Ah, ya me suena más coherente. Luego 1.20 acá. 1.82 como por aquí. 1.20 por acá. Luego punto 28 queda como por acá. Luego menos punto 70 como por aquí. Luego menos 1.5 es por acá. 2.25 que sería aquí es menos 1.96, casi menos 2. Luego 1.5 por aquí. Luego 1.41 por acá. 1.41, luego 0.82. 0.82 por acá. Luego, no, 3.5 es 1.31 por acá. Este se me hace que también está mal, pero 3.25. Este o este, cualquiera de estos dos puede estar errado. Yo lo que veo es lo siguiente. En el 3.25 sí es 0.43. En el de 3 a mí me sale 0.20. ¿En cuál? En el de 3. ¿En 3? ¿Se salió cuánto? 0.20. ¿0.20? Sí. Ah. A mí me sale 0.55. Sí. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? Lo que sale es algo así. Hay que revisar esto. Pero sale algo así. ¿Esto qué es?
¿Qué onda con eso? Traigo aquí un hilito, un cordelito. Si lo empiezo a mover hacia los lados, lo estoy perturbando, ya no está en reposo, ahí está el hilo colgando, cayendo. Para acá, así. Si lo muevo de lado a lado, empieza a oscilar. Si hago la oscilación más rápida, empieza entonces a formarse una onda, una oscilación. De hecho es una onda, pero la forma de la onda depende de qué tan rápido. Rapidez en términos físicos estrictamente es longitud entre tiempo. Podríamos decir que sería la rapidez, qué tanto se mueve, puede ser también la frecuencia, el número de veces que va y viene. De hecho sería entonces la frecuencia, la representamos nuevamente con la letra Nu, la frecuencia. La frecuencia se define como el número de veces entre el tiempo. Podemos contar segundos, por ejemplo. Un segundo, un ir y venir en un segundo sería una frecuencia de 1 entre 1. De hecho, las unidades de frecuencia formalmente en física son los hertz. Los hertz. A veces se representa como Hz. También se le llama ciclos entre segundo. Un hertz es una vez entre un segundo. En lenguaje coloquial dicen una vez por segundo, pero no es una multiplicación, no es por, es una división, es un cociente, es una vez entre segundo o una vez cada segundo. Si yo lo muevo 1, 2, 3, 4, no se ve exactamente una onda, se ve una especie como de un arco, ¿sí? Un arco en un sentido, un arco en otro sentido conforme va y viene. Si aumento el número de veces de 1 a 2 cada segundo, 1, 2, 3, ahora se ve un arco de un lado y otro arco del otro lado. He encontrado la frecuencia de oscilación de este hilo, que depende de la longitud. No, pues el número de veces que se da el movimiento sea la frecuencia. Entonces, el que se vea la onda completa es que sale del origen, sale de cero, se va a un lado, regresa al cero, pero se tiene que ir al otro para regresar finalmente al cero. Equivale al ciclo, cuando fíjense, sale del cero, horizontal, se va a un valor positivo, regresa al cero, se va a un valor negativo y finalmente regresa al inicio cuando regresa a este cero, no al de acá, sino a este cero. Entonces, un ciclo o vuelta o periodo equivale a un subir y bajar de lo que llamamos aquí una onda. Entonces, las funciones trigonométricas, al menos las de tipo seno, me dibujan ondas.
se dice también que el seno es una función de onda. El seno es una función que me describe una onda. La forma de la onda dependerá de la función seno. Vamos a calcular, no ahorita porque nos vamos a tomar, hacer esta, nos tomó un buen rato. ¿Sí? En casa, hagan la tabla para, podríamos cambiar aquí, a ver, tenemos dos números constantes, que son 2, así los dibujo, los escribí, podría ser 3 o 5 o 1 y 4, que multiplican tanto al ángulo, un número multiplica al ángulo y otro está multiplicando a la función completa. Finalmente estos dos son coeficientes. Tenemos un coeficiente para la función seno y otro coeficiente para el ángulo. ¿Sí? Entonces puede haber en una función trigonométrica seno, puede haber dos coeficientes. Un coeficiente o un número constante que multiplica al valor del ángulo, al valor cambiante del ángulo en radianes, y otro coeficiente que me multiplica a la función completa, o sea, al seno con el ángulo. Por eso, al hacer la operación en la calculadora, la hago de derecha a izquierda. Primero, si la hago al revés, no, estoy haciendo una barbaridad. ¿Quién sabe qué sale? Ni siquiera lo voy a intentar. ¿Sí? Esto tiene un orden. La operación tiene un orden. Ese orden se llama algoritmo. Algoritmo. Un algoritmo es un orden en matemáticas. Es una secuencia de operaciones. Es una secuencia ordenada de operaciones. Es un algoritmo. Me dice que qué operación tengo que hacer primero y cuál tengo que hacer después. Dependiendo de cuál haga primero y cuál haga después, va a ser el resultado. Si yo cambio el orden, cambio el algoritmo, el resultado será otro. En el caso de las funciones trigonométricas, lo que usamos son los algoritmos. Lo voy a poner acá mejor, una nota al calce, no lo voy a poner mejor en verde para que sea diferente. Un algoritmo, entonces, de hecho viene de un nombre árabe. Al, en árabe, es un artículo definido. Equivale al artículo definido en español. El, por ejemplo, la traducción al árabe de Síntesis Matemática de Claudio Ptolomeo, Síntesis Matemática, entre comillas porque es un título de un libro escrito por Claudio Ptolomeo en el año aproximadamente 150, donde escribe el modelo heliocéntrico, este de los epiciclos, este montón de llamadas. Fue traducido al árabe como al magesto. Al magesto. En español, la traducción directamente es el magnífico. ¿Sí? Porque al es el artículo definido en español. Por ejemplo, ustedes para dormir en su cama tal vez usen una almohada. Bueno, almohada viene del árabe, donde moada es cojín. Entonces es el cojín. Entonces decir la almohada es como decir el cojín. Bueno, capaz que en la castellanización de las palabras árabes se nos olvidó que al es un artículo y lo pegamos a la palabra que definía al objeto, al sustantivo. Este sería el artículo, este sería el sustantivo. ¿Sí? Algoritmo, de hecho, viene algo curioso en el caso de la cultura árabe,
es que los nombres de las personas, sobre todo en el caso de los hombres, suelen tener el artículo antes del nombre, formalmente sustantivo propio del nombre de la persona. Por ejemplo, este concepto del orden de las operaciones matemáticas se le ocurrió a un matemático árabe del nombre Al, no sé si lo estoy escribiendo bien en árabe, en maneras españolas o latinas, Khwarizmi. Al-Khwarizmi se llamaba el matemático que desarrolló este concepto. Y de Al-Khwarizmi viene la palabra algoritmo, mal pronunciada por los españoles. ¿Cómo dijo que se llama? Algo así se llama. Algoritmo. Bueno, algoritmo me dijo que hay que operar de tal manera la aritmética. Entonces, de ahí viene la palabra algoritmo y de ahí viene la palabra álgebra. Aunque viene de cálculo. Entonces, el cálculo o álgebra, sería la palabra original en árabe, al-gabr, más o menos algo así. Mi árabe es pésimo, a pesar de que soy de ascendencia árabe. Mi tatarabuelo o mi chosno llegó de España, era un árabe converso al cristianismo. Tenía un lote de camellos usados. No sé, no, dice la tradición familiar que era sastre. Entonces se vino a trabajar a la Nueva España, sí, como sastre. Creo que fue al principio de la independencia, o sí, fue en el siglo XIX, hace mucho tiempo. Entonces, el álgebra o álgebra es el cálculo que inventaron los matemáticos árabes. Y dentro de eso incluyeron los algoritmos o el orden de las operaciones. En matemáticas le llamamos la jerarquía. Ahora en español está pésimo. La jerarquía algebraica de las operaciones. Y esto es lo que debemos obedecer siempre, el algoritmo correspondiente, para que salga lo que tiene que salir y no una fumada. ¿Okay? Entonces, las funciones N nos describen ondas, como por ejemplo las que puede formar este resorte. Bueno, aquí está caído por la gravedad, pero puedo intentar levantarlo. Ahí está, sube y baja. El viejito la trabaja. Sí, yo soy el viejito. Sí, ya tengo mi credencial del INAPAM. Sí, oficialmente soy viejito. Ya estoy en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. ¿Bien? Esto está subiendo y bajando n veces entre segundo. Es la frecuencia con la que sube y baja. ¿Bien? Si cambio el número n, por ejemplo, lo hago más grande, es más, en lugar de subirlo con las dos manos, lo voy a subir nada más de una mano. O sea, solamente subo una mano y se forma un arco, arriba y abajo. Si subo y bajo más rápido mi mano derecha, que es la que estoy moviendo, entonces se empiezan a formar más arcos, arriba y abajo. En otras palabras, está cambiando la función de la onda. Es otra onda esto. Hacerlo así a cambiar la frecuencia. Lo interesante de estos resortes es que además puedo hacerlo. Bueno, aquí no sé, aquí el problema es que estoy luchando contra la gravedad. Pero si lo hago encima de una mesa, pues se necesita paleta esta. No tan ahí está, más o menos. Vean lo que pasa. Bueno, aquí no se va a ver tan claramente, yo la veo de aquí arriba.
que dependiendo de la frecuencia es la forma de la onda, la función de la onda. Pero esto se lo van a poder ver. Mejor si me quito, lo van a ver mejor. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si aumento el número de veces que empujo el resorte? Más veces. En realidad, no todas las ondas son así. Puede haber ondas que parten del cero, tienen valores positivos, regresan al cero, del eje longitudinal, y eso es lo que llamamos una onda transversal. Esta es una onda transversal. Esta de aquí. Pero lo que acabamos de ver con el resorte de esta manera es algo que está cambiando cada vez, tan dependiendo del número de veces que lo empujo, la frecuencia de empujado, vamos a decir. Lo que está formando son ondas longitudinales. Longitudinales. Porque estas se forman a lo largo del eje. A lo largo del eje, pues longitudinal. No la dibujo porque es más fácil verla. Se ve mejor si la vemos, ya la vieron, ya quedó grabada. Bien. Que tratar de dibujarla. Tratar de dibujarla es un poco más engorroso. Entonces, que por cierto, la forma matemática puede expresarse de esta manera, por medio de funciones trigonométricas. Entonces, no importa si la onda es, la onda real física, la que estamos viendo es transversal, o sea, o longitudinal, la representación matemática que puedo hacer, la puedo hacer con cualquiera de las funciones correspondientes trigonométricas que reproduzca el fenómeno de repetición. Las funciones trigonométricas, entonces, en general, me representan tanto ondas transversales como ondas longitudinales, como prácticamente cualquier fenómeno de algo que se repite, por ejemplo, en el tiempo. Y eso es lo que llamamos fenómenos que se repiten o periódicos, donde un periodo es una vuelta completa. De hecho, yo puedo representar movimientos cíclicos mediante funciones trigonométricas, movimientos circulares, movimientos ondulatorios transversales, movimientos ondulatorios longitudinales, movimientos o fenómenos espirales. Todo fenómeno que se repita de alguna manera es expresable mediante funciones trigonométricas. Lo que puede variar, les digo, es la forma de la función. Por favor, les decía yo en casa, esto sí háganlo en casa, como dicen por ahí que no lo hagan en casa, no, esto sí háganlo en casa. Grafiquen, háganlo en papel milimétrico, esta función que tenemos aquí, la roja, y igual al seno de teta, donde se distingue de la función azul en que los coeficientes son 1 y 1. Es 1 por el seno de 1 teta, sería estrictamente. Aquí es 2 por el seno de 2 teta. Podría ser, por ejemplo, y igual al seno de 2 teta, donde aquí el coeficiente del seno de esto es 1. ¿Por qué? El coeficiente del seno, este 1 que no está aquí, o este 2 que está aquí, o este 1 que no está aquí, que están implícitos los unos de acá, pero si está explícito el 2 de acá, es lo que me va a dar. No, voy a hacer con negro. La roca es este coeficiente, el coeficiente del seno, sí, el
coeficiente del seno es la altura de la onda. Esto es A. Que por cierto es la altura positiva y la altura negativa, a la que llamo amplitud. La amplitud es la altura o el coeficiente que multiplica a la función. Acá está. Este otro coeficiente, el que multiplica al ángulo, y para eso grafiquen ahora la función y igual a 2 seno de teta, ahora el coeficiente es 1. Este coeficiente verde, este coeficiente de aquí, es el número de ciclos o veces que se repite o que sube y baja la onda. En otras palabras, es la frecuencia de unión. Y tenemos, respecto a la frecuencia, que sería, por supuesto, si esta que es 2, hace que se repita más veces la subida y bajada. Si el coeficiente es menor, entonces se va a repetir menos veces, la onda va a ser más ancha. O el número de veces que sube y que baja, o el número de veces que circula, por lo tanto las veces que se repite, o el periodo. El periodo que lo representamos con la letra T, no sé por qué, pero sí lo representan en trigonometría, es inversamente proporcional a la frecuencia. Inversamente proporcional a la frecuencia. Como toda función matemática, pues esta hasta aquí es una función monomial, aquí también sigue siendo una función monomial porque esto me da finalmente un número, ¿sí? Dependiente del valor de y. Del valor de x, del ángulo, pero sigue siendo un solo número, un solo término. Esto es un solo término, esto es un solo término, esto es un solo término, esto es un solo término. Serían todas estas funciones monomiales, pero también la función puede ser polinómica. ¿Sí? Si la función la trigonométrica puede ser polinómica si, por ejemplo, voy a quedar con esta última, ¿con cuál? Con esta de aquí, con la negra. Tengo y igual a el seno de 2 teta. Si le agrego otro término, y ese término normalmente es un valor constante de un ángulo. Por ejemplo, podría ser 90 grados o medio pi, que equivale a 90 grados. Entonces, si yo le agrego el valor de otro ángulo, voy a tener ahora 2 términos. Sería una función binomial.
Y este término, este ángulo, me define lo que en cuanto a las ondas se conoce como el concepto de la fase de la onda. La fase de la onda es entonces está definido por este número de acá. Y eso puede provocar, por ejemplo, que la onda, aunque se dibuje igual en cuanto a la frecuencia, el número de veces que sube y que baja, y la amplitud, la onda puede estar trasladada. ¿Recuerdan cuando hablamos de la traslación? Por ejemplo, cuando le agregamos un número a la función de la recta, el valor de b cambia y entonces la recta sube o baja. Bien. En este caso, la fase me va a trasladar o desplazar la onda hacia la derecha o hacia la izquierda. En otras palabras, si a esta función de 2 seno de 2 teta le sumo 90 grados, la función seguiría más o menos este camino. A ver, no por acá, ¿sí? Algo así. No. Va a ser más fácil si la recorro hacia la izquierda. Hacia acá. Va a estar desplazada, en este caso, hacia la izquierda o hacia la derecha. Con los mismos valores de amplitud y de frecuencia o periodo. Pero van a estar corridos respecto al valor de pi radianes. Eso es la fase. Puede haber dos funciones distintas que tengan, por ejemplo, de hecho, si no me equivoco, esta es esta. ¿Por qué? Si este coeficiente es la amplitud y la amplitud es de 2 prácticamente, esta aquí, ¿cuánto vale el coeficiente? 1, que es la mitad de 2. Entonces, la amplitud sería de 1, de más 1 o de menos 1. Estas dos funciones tienen la misma fase, además de la misma frecuencia. Y eso nos da, en cuanto a fenómenos ondulatorios, lugar a un fenómeno periódicos u oscilatorios también, digamos, el concepto o el fenómeno físico de la resonancia, que tiene que ver con qué sucede cuando tenemos dos funciones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos 2 seno de 2 teta y a esta le sumamos el seno de 2 teta. Tenemos entonces como resultado la función 3 seno de 2 teta. ¿Qué fue lo que se sumó? Los coeficientes de la función seno de 2 teta. En otras palabras, el resultado de la suma de estas dos funciones, porque tienen la misma fase, va a ser una función que tenga más o menos esta forma. Esta es esta función B. Un seno de 2 teta más 2 senos de 2 teta me da 3 senos de 2 teta. Y esas son algunas de las operaciones y monerías que nos muestran y que surgen cuando graficamos las funciones trigonométricas.
con eso terminamos el día de hoy. Perfecto. Entonces, hagamos las dos funciones. O la de... Pues de una vez échense todas. ¿Sí? Sí, pónganse a jugar bien el fin de semana, no tienen nada que hacer. Bueno, se van a la antro y de regreso, con sus cuates en el antro se ponen ahí a graficar. ¿Sí? Van, ¿qué están haciendo? Aquí nada más pasando el rato, divirtiéndonos. Realmente, viéndolo así, primero se entiende, creo, mejor que en otras circunstancias. Segundo, le encuentro relación con la realidad. Bueno, ya no solamente me voy a poner a jugar con el resorte así, que es lo que hacen luego los niños porque no saben matemáticas, no tomamos trigonometría, sino que uno puede ponerse a jugar con este tipo de cosas. Porque además los fenómenos periódicos abundan en la naturaleza. No solamente el sonido es un fenómeno periódico o ondulatorio. Por cierto, las ondas acústicas o sonoras, que son ondas mecánicas, no son transversales en la realidad. No. Se aprecia mejor, por ejemplo, en los instrumentos de percusión. Cuando uno golpea el cuero o parche de un tambor, uno observa que si se fija uno, puede uno ver que el parche del otro extremo, si yo lo golpeo uno, el otro se mueve en la dirección en la que golpeé o empujé el parche originalmente golpeado. Porque las ondas son longitudinales, no son transversales. Las ondas mecánicas que se transmiten a través de los materiales físicos reales, sean sólidos, líquidos o gases, son longitudinales. Y como la acústica o el sonido es un fenómeno mecánico que depende de la presencia de materia, la propagación de las ondas de sonido es a través de ondas longitudinales. Aunque para fines de estudio, los aparatos que usamos para medirlas, registrar, lo que sea, las transformamos para verlas en ondas longitudinales, por ejemplo en el aparatito, en el osciloscopio, en un sonido de alta frecuencia. Sí, lo estoy dibujando como onda transversal. Por eso lo está haciendo el aparato de manera artificial. La onda natural real es una onda longitudinal. E incluso se pueden ver cuando se propagan sonidos de gran amplitud. El volumen tiene que ver con la amplitud de la onda. Por ejemplo, una onda de baja amplitud se ha llamado así. Casi no he escuchado que las ondas tienen una pequeña amplitud. La amplitud tiene que ver con el volumen. He ampliado la amplitud de la onda que sale de mi boca. No lo hago más para no echar babas con virus. Si ya no hay igual, no tengo virus. Ok, o no que yo sepa, así que mejor me quedo acá. La frecuencia, en cambio, la frecuencia tiene que ver con el número de veces que oscila o vibra un material. Por ejemplo, las cuerdas vocales, no bucales, bucales de la boca, vocales del sonido. Entonces, una onda vocal de baja frecuencia es un sonido grave. Este es un sonido de baja frecuencia. En cambio, los de alta frecuencia son los sonidos agudos. Tiene mayor frecuencia este sonido que este. Baja frecuencia, alta frecuencia. Puede ser de alta frecuencia y baja amplitud. Por ejemplo, si yo estoy hablando así, es alta la frecuencia, pero baja la amplitud. ¿Cuál pasaje de caricatura? Puedo ser con baja frecuencia y baja amplitud. Entonces, son números diferentes.
Son parámetros variables diferentes en las funciones de onda. Una cosa es la amplitud, otra cosa es la frecuencia. Y otra cosa es la fase. La fase nos puede dar lugar a fenómenos de resonancia, que es cuando las amplitudes aumentan porque se encuentran dos ondas que coinciden de alguna manera, al menos en parte de la frecuencia. No tienen que ser exactamente de la frecuencia. Por ejemplo, puede ser una onda de mayor, de menor frecuencia, quiere decir que tarda más en bajar y subir. Hay otro parámetro que no se usa en matemáticas, se usa en física y en otros usos del concepto, que es el de la longitud de la onda. ¿Qué tan larga es la onda? La longitud de la onda es proporcional al periodo. Se define normalmente la longitud de la onda como la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, ¿no? O el periodo en sí. Al final de la longitud de aquí es la misma que la longitud de acá. La longitud de onda equivale al periodo. Pero es el término que usamos, por ejemplo, en espectroscopía, cuando usamos las ondas electromagnéticas, las de luz, sea luz visible, infrarroja, ultravioleta, ondas de radio, rayos X. Todas esas son ondas, solo que de luz, de energía, no de materia, porque la luz no tiene masa. Y ya nos pasamos, supuestamente ya llevamos terminado. Pero no, está bien, para eso son las preguntas y para eso todavía tenemos tiempo de asignado de sesión de clase. Solo que la revisión de los conceptos del tema los terminamos antes. ¿Y los verificamos con los mismos valores de la tabla? ¿Mande? ¿Con los mismos valores del ancho de la tabla? Ah, sí. Si uno reduce los intervalos de valores de teta en pi radianes, uno puede dibujar más finamente la raya de la función. Se hace más continuo. Si yo uso nada más 1, 2, 3, 4, no voy a ver nada. En 1 vale tanto, en 2 vale tanto, en 3 vale tanto. ¿Quién sabe qué estoy graficando? Tengo que aumentar la resolución y lo hago a través de asignar valores más pequeños entre el origen y los números enteros. Y entonces puedo dibujar mejor la función. ¿Sí? ¿Qué tan fin ustedes deciden? ¿Bien? Ok, entonces ahora sí terminamos.